La última página de Elias Thorne. Elias Thorne miró el montón de cartas de rechazo. Eran más altas que la pila de manuscritos sin terminar. 10 años. 10 años de noches en vela, de tazas de café frío, de personajes que morían antes de nacer en el papel. La fama era una amante cruel que coqueteaba con otros, mientras a él lo dejaba solo en la oscuridad de su pequeño apartamento, oliendo a tinta rancia y frustración. Una noche, en el colmo de la desesperación, susurró al aire viciado: haría lo que fuera, por una sola oportunidad, por ser leído, por ser recordado. No esperaba respuesta. Pero llegó, no una voz, sino una sensación helada que se arrastró por su espina dorsal, seguida por una silueta que se materializó lentamente en el rincón más oscuro de la habitación, hecha de sombras que parecían absorber la poca luz existente. No tenía forma definida, solo una presencia pesada y un susurro que no venía de labios, sino de algún lugar dentro de su propia cabeza. Nosotros escuchamos. La oferta fue simple, directa. Le darían la fuente inagotable de inspiración, las palabras que cautivarían al mundo, la fama que anhelaba. A cambio, una pequeña cosa: su esencia, su alma. Cuando la obra estuviera terminada, cuando hubiera alcanzado la cima. Elías dudó un instante. La idea era ridícula. Demonios, tratos, almas, cosas de sus propias historias de terror baratas. Pero la desesperación era un veneno potente. Miró las cartas de rechazo. Miró la pila de fracasos. Respiró hondo. «Acepto», dijo con una voz rasposa que apenas reconoció como suya. Una sensación de calor seco se extendió desde el rincón oscuro, envolviéndolo como una promesa. La silueta se disipó en la oscuridad. El aire olía ahora extrañamente a azufre y papel viejo. Al día siguiente, despertó con una claridad mental asombrosa. Las ideas fluían. Sus dedos volaban sobre el teclado. Las palabras se ensamblaban solas en frases perfectas, párrafos hipnóticos. Escribió su primera novela en un mes. Se la envió a la primera editorial que encontró. Fue aceptada de inmediato. El susurro bajo la piel fue un fenómeno. La crítica lo aclamó como un genio. Los lectores devoraron el libro, a pesar de, o quizás por, su perturbadora oscuridad y su realismo espeluznante. Elias Thorne se volvió famoso de la noche a la mañana. Dinero, entrevistas, fiestas, admiradores, todo lo que había soñado. Escribió otra novela y otra, cada una más oscura, más profunda, más aclamada que la anterior. La fuente de su inspiración no se secaba, al contrario, parecía crecer, alimentada por algo insaciable. Pero la fama se sentía vacía. Las palabras que escribía se sentían ajenas, como si fueran dictadas por una voz fría desde un abismo. Empezó a tener pesadillas, no sueños, sino visitas. La silueta regresaba en la oscuridad de su lujosa habitación, creciendo, volviéndose más definida, revelando miembros retorcidos y ojos brillantes que no reflejaban luz, sino que parecían absorberla. Le recordaba el trato. Le recordaba que la obra maestra final se acercaba. La obra que escribiría se llamaría El Precio. Elías lo sabía instintivamente, y sabía que sería su mejor y última obra. La presión no venía de los críticos, sino de esa presencia que sentía siempre, agazapada en los límites de su visión. Pasó meses escribiendo El Precio. Las palabras ya no fluían, eran arrancadas de él, dolían al ponerlas en el papel. Sentía que se vaciaba, que la fuente no era inspiración, sino un drenaje. Sus manos, las mismas que habían escrito sus obras maestras, comenzaron a temblar incontrolablemente. La tinta, a veces, parecía demasiado roja. Llegó la última noche. La novela estaba terminada. La última página, la última palabra. Una sensación de finalidad helada lo invadió. Sabía que el pago vencía. Se sentó en su escritorio, la novela terminada frente a él.
La habitación se oscureció, no por la falta de luz, sino porque las sombras del rincón volvieron, más densas y ávidas que nunca. La silueta se formó completamente esta vez. Era una figura alta, esquelética, vestida con harapos hechos de pura noche, con garras largas y relucientes. «La obra está completa», susurró la voz en su cabeza, ahora con un eco cavernoso. «El precio vence». Elías no podía moverse. El terror lo clavó a la silla. La figura se acercó lentamente. No buscaba su pecho, ni su cabeza. Extendió una garra hacia su mano derecha, la mano que había sostenido la pluma, que había tecleado la gloria. El escritor sintió un dolor insoportable. No era un corte. Era como si algo estuviera siendo arrancado desde dentro. La garra se hundió en su muñeca, no rompiendo la piel de forma limpia, sino desgarrando carne y tendones con un sonido húmedo y repugnante. La sangre brotó, caliente y abundante, empapando el escritorio y la última página de El precio. Elías gritó, un sonido que murió en su garganta, al sentir que la garra se movía hacia arriba dentro de su brazo, buscando algo. Sentía que le extraían algo líquido pero con textura, como si le estuvieran sacando la misma esencia de su ser, la sustancia que lo había hecho escritor, que lo había conectado a ese pozo oscuro del que sacaba sus historias. La figura tiró. Hubo un desgarro sordo, un chasquido de hueso, y la garra salió de su brazo, llevándose consigo una masa palpitante y sanguinolenta, cubierta de venas finas y filamentos oscuros. No parecía un órgano conocido, pero Elías supo con una certeza aterradora que eso era lo que quedaba de su alma, o al menos la parte que había comerciado. La fuente de su creatividad, la chispa vital que lo hacía él, cayó al suelo, su mano derecha ahora un muñón sangrante y destrozado. La última cosa que vio antes de que la oscuridad lo tragara no fue el rostro de la entidad, si es que tenía uno, sino sus propias novelas famosas apiladas en un rincón, silenciosas, inmaculadas, testimonio de un éxito comprado a un precio inimaginable. La figura se agachó, recogió la masa sangrienta del suelo y desapareció en las sombras de las que había venido dejando solo el olor metálico de la sangre, el hedor a azufre y el silencio de una habitación donde un escritor finalmente había pagado el precio de su última y más sangrienta historia. La historia de su propio fin.